jesuitas, merenguitos, pionono, medialunas y magdalenas. Pensá en masa madre. Sanas delicias. Bueno, nos vamos al encuentro de Magdalena Correa, si le parece. Efectivamente, porque nos trae claves para, a través de la tecnología, visitar un espacio real de museo, pero también visualizar las obras perdidas mediante el uso de un dispositivo móvil. Estamos hablando del Museo Torres García, que invita a experimentar una nueva mirada sobre las 71 obras originales que fueron destruidas en el incendio del MAM de Río de Janeiro en el 1978. Vaya si es importante, porque este año también en Río de Janeiro se generó un nuevo incendio y también una pérdida muy importante. Así que a través de estas posibilidades podemos de alguna manera restañar estas pérdidas gracias a la tecnología. Magdalena. Muy bien, nosotros estamos en el Museo Torres García porque hasta el próximo mes de marzo de 2019 se va a poder venir a visitar aquí a Ciudad Vieja, prácticamente a la peatonal Sarandí, Tiempo de Mirar, una muestra muy particular, y ya vamos a pasar a conocer de qué se trata parte de este homenaje que se hace a 71 obras de Torres García. Estamos con Alejandro Díaz, director del museo aquí Torres García. ¿Cómo se podría definir esta muestra tan particular, más allá de ese homenaje al que hacía referencia? Bueno, sí, es una muestra particular porque estamos trabajando a partir de una pérdida, de la pérdida de las obras de Torres García que se destruyeron en el incendio del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro del año 78. Pero no queremos quedarnos solo con la pérdida, queremos traer las obras al presente, traer la historia, traer, bueno, rendir homenaje, pero también conocerlas, porque siguen siendo imágenes, hay restos de las obras, están en las fotografías. Entonces, bueno, fue la idea de cómo, de una manera contemporánea, actual, poder hacer que el público uruguayo se conecte de nuevo con este patrimonio. Y eso sí que está presente, y en instantes vamos a empezar a conocer un poco más, pero ahora, por ejemplo, estamos viendo esos recortes de prensa de la época, volviendo, uno de los abogados, si no me equivoco, se ve allí en una fotografía con restos de las obras de Torres García. Claro, en su momento fue una tragedia inmensa para Uruguay, para la obra de Torres, para Brasil, porque se quemó el Museo de Arte Moderno, donde había un acervo de cerca de 1000 obras. Entonces, esa es la parte, digamos, más trágica de la exposición, donde se conmemora, bueno, el hecho. Después están las otras partes donde ya queremos dejar de estar como en el pasado, y bueno, es decir, cómo traemos este acervo al presente, ¿no? Allí en la imagen o la fotografía a la que hacía referencia, es este resto el que viene en manos de ese abogado. Claro, es un resto de uno de los murales de Torres García que se perdieron, que tiene la firma, y seguramente por eso lo conservaron. Bueno, esto es parte como de por lo menos el aspecto más feo de la situación, pero ahora vamos a pasar al aspecto por lo menos más posmoderno, o por lo menos más atractivo seguramente para las nuevas generaciones, que es conocer la obra a través de la tecnología, por llamarlo de alguna manera. De todas formas, es interesante conocer todo este espacio también. Sí, es interesante porque son restos de obras originales, que además son obras de un estilo y de una calidad que hoy no hay casi en Uruguay, de esta clase de obras de Joaquín Torres García. Están los restos de ese mural que se llamó Pachamama, que es un mural en el que Torres García estaba homenajeando y queriendo empatizar con las culturas indoamericanas del pasado. De alguna manera, a través del fuego, a través de toda esta desgracia, estos restos parecen efectivamente tener, no sé, 4000 años y ser de alguna cultura que desapareció hace mucho tiempo. Entonces, y requirieron de una técnica muy particular, sobre todo para sacarlo del hospital donde estaba pintado este mural, del Hospital Samboa, toda la técnica que requirió, ¿no? Porque allí vemos, parece como si fuera un tejido, una tela, y en realidad fue pintado sobre una pared. Claro, esto era una pared. Torres fue con sus discípulos a pintar los murales y pintaron directo sobre la pared encalada. Después, al principio de los 70, se hizo un trabajo de restauración, irónicamente, para preservarlos, para cuidarlos, porque no estaban siendo bien cuidados.
y entonces se les pega una tela del lado de adelante, se saca una capita muy finita de reboque, después se les pega una tela por atrás y queda montado en un bastidor como si fuera un cuadro. Y esto es lo que se lleva y hace esa gira, o por lo menos esa muestra itinerante que va a Francia, bueno, culmina en Brasil con este incendio y estos son los restos. Pero ahora sí, la parte más tecnológica de esta muestra, y qué es lo que llama más la atención, porque ustedes acá ven paredes blancas como con una suerte de sticker negro, con una figura extraña que no sabemos qué es hasta el momento. Claro, acá la idea era decir, bueno, queremos homenajear a todas las obras, queremos que se pueda visualizar el conjunto de la obra perdida y queremos hacerlo de una manera que sea interesante, que sea atractiva, que sea contemporánea, que no sea solamente una especie de lamento eterno, ¿no? Entonces, en un trabajo en equipo, que fue muy importante, llegamos a esta solución, que si querés te muestro cómo funciona, porque con cualquier celular, con un celular simplemente conectado a un sitio web, no hay que descargar una aplicación, se pueden ir descubriendo una por una cada una de las obras. También el museo, gracias a la prácticamente en el tamaño que sería. Claro, ¿no? cada uno de estos rectángulos es el tamaño real exacto que tenía la obra. Y eso para nosotros es importante porque te permite una visión de conjunto, ¿no? Ver de qué estamos hablando cuando hablamos del famoso incendio del Museo de Arte Moderno en Brasil. Pero también la idea es ver la obra, ¿no? Es descubrirla, porque son obras, o sea, son fotos, pero... Se pueden acercar, se pueden ver algunos detalles. Sí, te puedes acercar bastante, puedes recorrerla. Ahora, tú decías conocer. ¿A qué hacías referencia cuando decís, bueno, hay que conocer un poco más esta obra o estas obras? Y bueno, estas obras, si bien están destruidas, siguen siendo imágenes y siguen siendo una historia, siguen siendo parte de nuestra historia y son nuestro patrimonio de los uruguayos, ¿no? Entonces no queremos que esto simplemente quede en el olvido, como si no hubiera pasado nada, sino que es importante que sepamos que parte de nuestra historia, ¿no? Y acá tenemos también algunos artículos que son parte de... Acá es parte de un trabajo de investigación y de recopilación documental que se hizo. Tenemos catálogos de época, tenemos las invitaciones, tenemos catálogos que se hicieron posteriormente al incendio. Todo este material está digitalizado, está disponible en 2 dispositivos interactivos para que quien quiera leer, quien quiera investigar, quien quiera conocer. Hay una cronología bastante detallada de todo. Entonces la idea es contar una historia desde todos los puntos de vista, ¿no? Muy bien, Díaz, nosotros le agradecemos, están todos más que invitados a venirse, tienen todo el verano para hacerlo hasta el mes de marzo, de 10 a ¿qué hora es el museo? Es de lunes a sábado de 10 a 18, todos los días. Muy bien, bueno, muchísimas gracias y los felicitamos realmente por este trabajo en conjunto. Yo decía, ¿cómo se habrá ideado todo esto, no? Le decía, ¿fue obra suya? No, fue un trabajo en equipo. Ahí está. El trabajo en equipo es lo que nos da resultado. Miradas, complementos, diálogo y al final no sabes quién lo hizo, pero la idea es que quede. Muchas gracias. Muy bien, nosotros seguimos ahora con ustedes. Amigos, y ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado. Es el psicólogo Juan Fernández Romar. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Es profesor titular de Psicología Social de la Universidad de la República y doctor en Ciencias de la Salud. Y estos días la gente no habla de enfermedades, pero sin embargo las padece. Y algunas en ese lugar que los poetas y también la religión nos han llevado a denominar el alma, que no queda en un lugar físico específico, pero es de lo que bueno, usted no que trata. sepamos, pues quizás. No todavía, ¿verdad? No todavía, claro. Todavía. Bueno, muchas gracias. Al contrario, las fiestas y la soledad, las fiestas y cómo sobrellevar esta situación. Bueno, una suerte un comentario de previo, A ver. una observación previa. La Navidad, tal como la conocemos Sí. y la practicamos en Sí. estos días, Sí. es una invención cultural y comercial también reciente, o sea, no debe tener más de 150 años. El intercambio de regalos, la propensión al consumo, todo eso que hacemos en estos días. También podemos fácilmente convenir en que por estos días la Navidad permite, propicia, genera
situaciones entrañables, encantadoras. Ahora, todo eso depende obviamente de la situación de cada uno, porque hay coyunturas adversas que hacen que por contraste la persona, las situaciones de soledad, aislamiento, se vean reforzadas, potenciadas y eso, digamos, aumente esa sensación de tristeza, esa nostalgia eventual por un pasado perdido. Hay muchos estudios epidemiológicos sobre la denominada depresión navideña. ¿Se da todo el mundo? Perdón. Sí, iba a eso. También una advertencia. La mayoría de esos estudios refieren al hemisferio norte. En el hemisferio norte las condiciones... Son de invierno, de reclusión en las casas, no de esta algarabía desmesurada con la que vivimos la Nochebuena, sobre todo en estas latitudes, en Uruguay en particular, ¿no? La cohetería, los banquetes, la alegría desbordada, el alcohol, etcétera, ¿no? Que es también, sí, la gente que lo disfruta la pasa bárbaro, pero para el que no está en condiciones de disfrutarlo tan intensamente, puede ser una frustración muy grande. Evidentemente, especialmente porque hay una propensión al consumo y hay también mucho... la publicidad te presiona algunos comportamientos, no solo al consumo, sino que también te presiona el hecho de que tenés que vivir una situación particularmente armónica. Y no en todas las casas, las familias no se eligen, y no todas las situaciones son igualmente... Esa mezcla de armónicas. armonía y euforia, ¿no? Por lo menos la euforia de la Nochebuena, propiamente de las 12 o de las grandes fiestas, las grandes cenas. Y el alcohol también no colabora mucho en algunos casos, porque evidentemente puede contribuir en ocasiones a la génesis de la alegría, pero en otras ocasiones todo lo contrario, ¿no? Potencia, digamos, la tristeza, la sensación de desolación que viven algunas personas. Creo que las poblaciones o los segmentos poblacionales más vulnerables son las personas mayores que han perdido a la mayor parte de sus coetáneos, a los jóvenes que están lejos de la familia, a las personas privadas de libertad. Todas esas situaciones, a los jóvenes que por distintas razones no pueden compartir con los suyos la situación de encuentro familiar o que no es tan armonioso como desearían. Es cierto que este es un tiempo que se presta para el pensamiento mágico. Sí, sí. Y seguramente en otras latitudes donde justamente el frío, la condición de permanecer en lugares cerrados, hace que lo mágico suceda afuera. Y viene de afuera y a veces entra por la chimenea, a veces se siente un tintinear, eso en una construcción muy moderna. Pero acá, en el sur, también nosotros trabajamos en esa línea de buscarle un sentido. El tema es que cuando pasan determinadas horas y la familia sigue siendo la misma familia que el resto del año y de repente no hay una empatía, el pensamiento mágico se desinfla y se convierte en un peso. Sí, es verdad. Por esa misma razón. Bueno, eso del pensamiento mágico, lo que sucede es que la Navidad amalgama tradiciones de muy diversa naturaleza. Toda la imaginería que nosotros hoy por hoy observamos viene de una tradición principalmente europea, renos, coníferas nevadas, Papá Noel, todas esas cuestiones que no tienen que ver ni siquiera con nuestra situación, ni climática, ni cultural, que es más propicia para la socialidad, para encontrarse con gente y para desarrollar otras actividades, no tanto para el repliegue doméstico, el encierro y la reflexión. Es mucho más volcado hacia afuera y tampoco es algo exclusivo de la Navidad, porque también tenemos una sociedad particularmente laica, en contraste con la región. Entonces, bueno, se asume como una festividad que se prolonga. Hay poco villancico, sí, ¿verdad? Por ejemplo. Por eso acompañando, en realidad se ha paganizado
la celebración de la Navidad en todo el mundo, en todo Occidente. La gente seguro, ya se ¿no? sabe los nombres de los renos, ¿eh? No es mi caso, pero Claro. la gente se sabe los nombres de los renos como si fueran de la familia. Claro. Están esperando a fulano o mengano, este es el que de alguna manera lleva el trineo, es el que tiene más preponderancia. Yo no sabía ni que tenían nombre, los renos. ¿no? Sí, los renos tienen no solo nombres, sino habilidades especiales. ¿En serio? Sí, te estás quedando corto, Sotelo. Estás más para Papá Noel. ¿Qué fue la vida del bebé aquel? ¿Cuál aquel? ¿Vos Aquel decís? bebito que estaba en el pesebre. Bueno, ¿no? ahí hay un temita con ese bebé. Cayeron 3 señores que venían de lejos, y vaya si es una situación mágica, y trajeron regalos. Por eso cuando tú decías recién lo de los regalos, yo no sé si no hay una relación que se pueda hacer de vínculo con esos regalos, con esa mirra, con ese incienso. Creo que el hilo conductor ha sido festejar un ciclo que se cumple. Bien. Nada mejor que festejar y Bien. desear lo mejor para un ciclo que empieza que festejar un nacimiento. Claro, Bien. claro. La tradición cristiana de festejar la Navidad, dicen los historiadores que comienza por ahí por el siglo IV aproximadamente. Pero antes se festejaba por las mismas fechas. Bien. Otras cosas, el solsticio de invierno, Claro. que se denominaba de múltiple forma y que tiene que ver con el hecho de que el sol invicto, triunfante, finalmente derrotaba la oscuridad y empezaban a prolongarse. Claro, porque los días. comienza el ciclo en el hemisferio norte, el ciclo en que el sol empieza Que los a días son ganar cada vez más largos. al revés de lo que ocurre en el de hemisferio hecho, sur. Claro. la Iglesia, dicen los historiadores, se apoyaron en esos rituales precristianos de celebrar el sol y el solsticio y lo superpusieron porque la fecha nadie la sabe No, realmente claro, no. cuando Claro. nació Los registros, Jesús. los registros civiles en aquella época era... ¿Sabe qué le voy a preguntar? Sí. Para pensar en el otro y abrazarlo, como nos decía Mateo Méndez, ¿qué no debemos preguntar en estas fechas? ¿O qué no le debemos decir al otro para no posicionarlo en un lugar de dolor? El otro. Bueno, a ver, en estas fechas puede ser un encuentro coyuntural casual o estar compartiendo la mesa. Creo que como tenemos por delante todavía este fin de año todo esto se dilata, las precauciones son siempre las mismas. Hay cuestiones que uno puede cuidar de no albergar expectativas mágicas con respecto a las fiestas, de que restauren una armonía perdida cuando la misma no existe. Tampoco le podemos pedir de que haya cambios mágicos en nosotros mismos. Es simplemente un ritual que jalona la vida cotidiana y que nos marca el pasaje de un ciclo a otro. ¿Qué se le puede decir a la persona? O no decir, porque a veces hay preguntas indiscretas. Y yo creo que más que decir, uno puede preverbalmente predisponerse a aceptar al otro. O sea, la idea del amor es básicamente la aceptación del otro tal como es. Y creo que uno hasta física o corporalmente se puede predisponer para ese abrazo, para ese encuentro tolerante, amable. Es algo ¿Alguna intuitivo. vez le ha llegado un paciente que dijera, yo de casa no quiero salir? Claro, por supuesto. No quiero ir. Por supuesto, Y claro. tengo derecho a decir que no, que quiero pasar solo. Sí, por supuesto. Pero Y que es difícil para los demás, ¿no? Porque los pone también en una situación como culpógena. A ver, la tristeza es productiva. O sea, no es una cosa, un sentimiento, una emoción que debamos erradicar. Es productiva. El problema es que cuando se extiende, se perpetúa, invade la vida laboral, familiar o social y la impide en cierta medida, bueno, ahí tenemos que tomar cartas en el asunto o ayudar al otro, ¿ok? Evidentemente que uno puede hacer cosas por el otro y creo que ahora nosotros mismos podemos sugerir algunos comportamientos o actitudes. Con eso venimos. Déjenos ir a una pausa y escuchamos sus sugerencias. Bien. Gracias.
Masa madre, macarrones, jesuitas, merenguitos, pionono, medialunas y magdalenas. Pensá en masa madre, sanas delicias.